no solo se utiliza para lo que es la actividad de un atacante, sino que también se lo utiliza en otras actividades como pueden ser test de penetración y demás. Ya sé que si uno quiere hacer una auditoría de una red, obviamente antes de poder correr exploits específicos y demás, tiene que encontrar esos sistemas que están vivos conectados a la red, ¿sí? Uno de los problemas que encontramos en lo que hace el reconocimiento de redes en IPv 6 es básicamente que las herramientas que tenemos actualmente son pobres. Sin mencionar herramientas específicas, pero de los escáneres más populares que ustedes pueden conocer, si bien digamos, en teoría soportan lo que es IPv 6, el soporte la verdad que es ínfimo. Entonces esto hace de que sea un área en la cual se necesita realizar bastante trabajo. Otro de los puntos a considerar, más allá del hecho que las herramientas que hay son pocas y pobres en general, es de que en lo que hace el escaneo de direcciones en particular, es necesario que se evolucione de alguna manera en lo que respecta a las técnicas que usábamos en IPv 4. Si uno piensa, por ejemplo, cómo uno hace un escaneo de direcciones en IPv 4, le hace, conocemos un prefijo determinado y queremos saber qué sistemas hay conectados a esa red. Básicamente lo que uno hace es hacer un ataque por fuerza bruta, ¿sí? Uno barra el barra 24, el barra lo que fuera. De hecho, más de una vez, hasta recientemente, se publicaron estudios donde determinadas personas escanearon la red entera de IPv 4, ¿sí? Entonces uno puede básicamente, sin usar demasiado el cerebro, si se quiere, barrer absolutamente todas las direcciones y eso es realizable. En IPv 6, obviamente, por la cantidad de direcciones eso no es posible, entonces hace falta llevar las cosas un poquito más adelante y intentar que, por ejemplo, los ataques de escaneo de direcciones no sean así a fuerza bruta, sino que implementen un poco más de inteligencia. Bien, ¿de qué se trata esta presentación? En primer lugar, una de las cosas que nosotros hicimos fue estudiar un poco el problema, es decir, bueno, a ver, hasta el momento estamos complicados para hacer reconocimiento de redes en IPv 6, a ver qué estrategias podemos diseñar, ¿sí? Producimos una herramienta que está como en evolución porque hay muchas cosas para agregarle, como decía, el tema de herramientas en este área está bastante verde y como, si se quiere, como un proyecto que partió luego de que publicamos esta herramienta, lo que hicimos es analizar en base a los sitios web que hay publicados en IPv 6 en este momento, intentar analizar a ver qué tipo de patrones siguen las direcciones que esos sitios utilizan, ¿sí? La idea era básicamente aprender en base a los esquemas de direcciones que utilizan sitios reales que están conectados a internet, a ver si podríamos encontrar algún tipo de patrón para implementar en la herramienta. Básicamente es ir de la teoría a la práctica, llevar algunas ideas a una herramienta y luego, una vez que tenemos una herramienta, bueno, intentar a ver qué cosas podemos encontrar en la práctica para volver a la teoría. Bien, resumiendo, esta diapositiva intenta resumir de alguna manera cuáles son las técnicas que uno tiene en reconocimiento de red. El último de los ítems en esta diapositiva es un Internet Draft que publicamos sobre este tema, donde se discuten todos estos temas en detalle. Obviamente yo voy a ir voy a describir de manera muy somera cada una de estas técnicas, pues si no, no nos alcanzaría el tiempo. Básicamente, si uno considera qué tipo de estrategias uno tiene para encontrar sistemas en una red, el primero sería un escaneo de direcciones. Eso es básicamente enviar paquetes, llámese de echo request o el paquete de prueba que ustedes quieran, para ver qué sistemas responden. Otra de las opciones es obtener las direcciones de sistemas en base al DNS. Uno de los tantos vectores basados en DNS podría ser la transferencia de zonas, que eso ya lo hacen para IPv 4, pero hay otras técnicas que aparecieron o se encontraron que son muy útiles para lo que es IPv 6, que vamos a ver un poquito, que es el uso de mapeos inversos. Otra de las técnicas posibles es intentar explotar protocolos de aplicación. En general, el ejemplo más tonto sería si uno manda un correo electrónico y mira los encabezados, va a ver que los encabezados figuren las direcciones IP o IPv 6 o lo que fuera de los sistemas que manejaron o que de alguna manera procesaron ese mensaje de correo electrónico. Y lo mismo ocurre para muchas otras aplicaciones. Uno podría intentar hacer cosas de ese estilo con aplicaciones peer-to-peer y demás. ¿Qué más hay para hacer?
Otra de las opciones que tenemos es inspeccionar estructuras de datos locales. Si uno tiene acceso a un sistema, puede, por ejemplo, visualizar cosas como el Network Cache, que es como la tabla ARP en el caso de versión 6, inspeccionar la tabla de ruteo y demás. Algunos por ahí piensan y dicen, bueno, pero ¿cómo voy a hacer o cómo hace un atacante para inspeccionar la tabla de ruteo? ¿Tiene que tener acceso al sistema? Pero piensen ustedes que yo estoy abordando este tema no desde el punto de vista del atacante o del tipo que defiende, sino de ambos lados, por así decirlo. Y de hecho las herramientas que hay, o de las pocas herramientas que hay para hacer auditoría en IP versión 6, utilizan este tipo de técnica. O sea, se supone que si uno, por ejemplo, quiere encontrar algún tipo de fallo en un sistema, y obviamente está haciendo una auditoría legal, o sea, no es que un atacante está realizando un ataque malicioso. En ese caso podría tener credenciales para acceder a ese sistema, entonces podría sí utilizar este tipo de técnicas. Otra de las opciones es inspeccionar archivos de configuración y archivos de logueo. Esto es obvio. En todos los sistemas siempre existen, por ejemplo, en el caso de un sistema Unix, van a tener un archivo resolve.conf para lo que es el DNS, van a tener el host para lo que son el mapeo, por ejemplo, de nombres a direcciones y demás. Es otra cosa que se puede hacer. En el caso de que una red estuviera, por ejemplo, corriendo un protocolo de ruteo interior, podrían simplemente participar de ese protocolo o simplemente esnifiar o capturar ese tráfico para aprender, por ejemplo, sobre qué redes tienen o qué sistemas tienen. Y como les mencionaba antes, estos temas están discutidos en más detalle en este documento que está citado en el último paddle. Si poniendo ese nombre en Google pueden obviamente hallarlo. Bueno, el primero entonces de los temas a abordar es el de escaneo de direcciones. La descripción, si se quiere, teórica de esto va a ser súper breve porque de hecho ya lo habíamos discutido en eventos anteriores. La idea es simplemente dar lo mínimo de background para que se entienda qué es lo que va a estar realizando la herramienta. Y básicamente lo que hace escaneo de direcciones, yo separé el problema entre lo que son ataques de escaneo locales y ataques de escaneo remotos. Obviamente en el caso de ataques de escaneo locales la cosa es muchísimo más simple que en el caso de los ataques de escaneo remotos. Y básicamente la técnica que hace simple el escaneo local es utilizar direcciones de tipo multicast. Recuerden que en versión 6 tienen direcciones multicast que le indican todos los nodos locales y demás. Voy a intentar yo, a ver ahora si... Voy a intentar a ver si puedo, si la red lo permite, correr alguna de estas herramientas. Entonces esto sería, en este caso lo que estoy haciendo es correr una herramienta para realizar un ataque de escaneo local, donde básicamente lo que hace la herramienta, tiene algunos detalles, es enviar, por ejemplo, paquetes de tipo ICMP versión 6 echo request, y lo que pueden ver acá es que obtiene las direcciones de todos los sistemas que contestaron, ¿sí? Acá obviamente uno está obteniendo menores direcciones de las que tendría que obtener por el tema de congestión de la red, ¿sí? Van a ver que si corren la herramienta 2 veces van a obtener una cantidad distinta de resultados. De todas maneras, esta herramienta tiene parámetros de configuración donde uno puede, por ejemplo, especificarle cuántas retransmisiones quiere hacer, timeouts y demás. El punto es, digamos, lo que tendrían que llevarse de ese ejemplo es de que en el caso de realizar un escaneo local, como disponen de direcciones de tipo multicast, no hace falta enviar un montón de paquetes, sino que con un solo paquete alcanza para obtener las direcciones del resto de los sistemas. Obviamente acá un paquete mío genera respuesta de cada uno de ustedes, entonces la red sobre el que está congestionada se congestiona más. El paso siguiente o el otro tema a considerar es lo que es escaneo remoto de redes, donde la cosa es más complicada. ¿Por qué? Porque si yo estoy escaneando una red remota, ahí ya no dispongo de esas direcciones multicast que me permiten direccionar a todos los sistemas conectados. Entonces la situación cambia bastante. Como esto ya lo he mencionado millones de veces, un montón de veces se ha mencionado que los ataques de escaneo de direcciones no son posibles. Básicamente eso asume de que
Si uno quiere escanear una red versión 6, va a tener 64 bits para lo que es cada una de las subredes y que las direcciones de los nodos se van a seleccionar de manera aleatoria en esa subred. Eso no ocurre de esa manera, de hecho hasta el momento había uno solo, un trabajo publicado por David Malone en el año 2008, que ya en ese caso lo que había hecho esta persona era medir a ver cómo se seleccionaban las direcciones en una red IP versión 6, y el tipo de alguna manera generó una estadística de decir, bueno, a ver, si tomo direcciones públicas, ¿qué porcentaje de esas direcciones, por ejemplo, tienen direcciones que incluyen la MAC address de la interfaz de red, etcétera, etcétera? Una buena parte del trabajo que nosotros hicimos en esto fue partiendo del trabajo que hizo David Malone y después intentamos extenderlo un poco. La primera de las direcciones a evaluar, si se quiere, o el tipo de direcciones a evaluar, son aquellas direcciones que incluyen el identificador de interfaz o la MAC address. En esta diapositiva estamos viendo nada más que el formato del identificador de interfaz, es decir, nos quitamos de encima los 64 bits del prefijo. Y si uno mira rápido puede ver de que tienen el identificador del IEEE en los primeros 24 bits, después 2 bytes que son fijos siempre, y en principio lo que tienen son 24 bits que en principio podrían ser aleatorios. Una de las cosas que nosotros implementamos en esta herramienta es básicamente, dentro del paquete de la herramienta se incluye la base de datos del IEEE. Entonces ustedes pueden ejecutar esta herramienta de esta forma. Yo no la voy a correr en este caso porque esto requeriría muchos más paquetes y la red no está como para eso. Pero si se fijan básicamente en la línea de comando que figura en esta diapositiva, lo que estoy haciendo es simplemente especificar la interfaz de red que quiero usar, un prefijo, ¿sí?, que es el prefijo de red de la red destino, y después lo que hago es, en este caso, especificar un string, que es el nombre del vendor que se supone que fabricó las placas de red, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estuviera escaneando una red y digo, bueno, sé que todas las placas de red de esa red son fabricadas por, no sé, Realtek, entonces podría especificar acá Realtek, y lo que va a hacer la herramienta es ir a la base de datos del IEEE, extraer estos valores de IEEE o UI, y entonces hacer que la herramienta escanee solamente esos rangos de direcciones, ¿sí? Dependiendo del fabricante, la cantidad de paquetes a enviar puede ser mayor o menor, pero ciertamente esto permite que uno pueda reducir la cantidad de paquetes a enviar. Un caso particular, que esto lo habíamos visto el año pasado, es de que si uno utiliza tecnologías de virtualización, llámese de VirtualBox, VMware o lo que quieran, estas tecnologías eligen todas las direcciones o todas las direcciones MAC virtuales de valores específicos del IEEE OUI. Como ejemplo acá tienen el caso de lo que es VirtualBox, que selecciona el valor 080027, lo cual obviamente permite reducir el espacio de búsqueda. En este caso yo no voy a, no es que voy a ejecutar la herramienta para que haga el escaneo, sino que lo que voy a intentar hacer es simplemente que vean cómo la herramienta calcula de algún modo el espacio de búsqueda a la hora de hacer el escaneo. Entonces, obviamente acá la corté antes de que la herramienta empiece, ¿sí? Ahora lo que pueden ver es de que en base a que ustedes le dijeron a la herramienta que quieren escanear redes que tengan VirtualBox, lo que hace la herramienta es calcularle el rango de direcciones, que obviamente es mucho menor que el /64 correspondiente. Obviamente no hay ciencia en lo que hizo ahí la herramienta, sino que toma el valor del IEEE OUI que utiliza VirtualBox y simplemente calcula el rango correspondiente. Si uno, en el caso de otras tecnologías como puede ser VMware, la cuestión es todavía más simple, si se quiere, para el atacante, porque VMware no solo selecciona un IEEE OUI, sino que aparte, en lo que hace, aparte del identificador, parte del identificador lo toma de la dirección IP-4 del host original, si se quiere. Entonces, fíjense que en este caso yo pongo como target de lo que es